9:21 de la mañana en la costa este de Estados Unidos. Establecemos contacto en vivo en Washington con Emilio Viano. Él es analista político internacional y profesor de la American University. Señor Viano, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Le escucha toda nuestra audiencia en América Latina, Estados Unidos y el Caribe. Muy buenos días. Gracias por invitarme. Lo primero, consultarle cuáles serían las consecuencias de este referéndum en la República Autónoma de Crimea si la población decide finalmente adherirse o anexarse a Rusia. Bueno, aún no sabemos cuál será, digamos, la decisión de Moscú en este respecto. Podría ser al mínimo dos: la anexión inmediata de Crimea a Rusia o dejar Crimea como un país independiente bajo la influencia naturalmente de Rusia, lo que le daría a Moscú lo que quiere, lo que necesita, sin necesariamente una anexión. Así que hay estas dos mayores posibilidades: o una anexión inmediata o declarar Crimea independiente y estar bajo la influencia, la esfera, digamos, de control de Moscú. Y en ese caso, ¿cuáles podrían ser estas sanciones que establezca la comunidad internacional? Ya Estados Unidos ha dicho que no va a reconocer los resultados de este referéndum, la Unión Europea tampoco, incluso el G8 ya está pensando en sacar a Rusia del bloque. Bueno, claramente no es tan fácil, porque hoy vivimos en un mundo interdependiente. Esto vale para Rusia también. Vale decir que es muy difícil imponer sanciones sobre un vecino porque se repercuten sobre nosotros. Europa depende mucho de Rusia por el petróleo y aún más el gas. Y aún estamos en invierno prácticamente y necesitan mucho el gas ruso, y no pueden claramente imponer sanciones que den una razón a Rusia para no proveer esto que necesitan completamente. Se está hablando naturalmente que los Estados Unidos van eventualmente a proveer más gas, pero esto necesitará prácticamente años. No es tan fácil encontrar una fórmula. Claramente Rusia está jugando una apuesta muy peligrosa para ellos, porque podría ser aislados, un poco como se hizo con Irán, y estar excluido, por ejemplo, de la esfera del dólar, que permite transacciones internacionales y que crearía naturalmente una crisis económica muy fuerte, la caída del valor del rublo, la moneda rusa. Pero la Unión Europea también tiene un comercio muy importante con Rusia, no tanto los Estados Unidos. A los Estados Unidos no le importa mucho porque es un comercio mínimo con Rusia, pero la Unión Europea, particularmente Alemania, tiene una relación muy estrecha con Rusia comercialmente y de mutuo beneficio. Por ejemplo, muchos coches que empresas europeas producen son producidos en Rusia. Así que esto no es algo muy, digamos, fácil de decidir. ¿Y usted, como analista político internacional, considera también que este referéndum es inconstitucional luego que el propio Parlamento de Ucrania lo haya declarado así? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que hubo una constitución en el 1992, cuando cayó la Unión Soviética, y Crimea tenía bajo esa constitución prácticamente independencia y podía mismo relacionarse con independencia a países extranjeros. Eventualmente Kiev, el gobierno de Ucrania, eliminó esta constitución, eliminó con eso la independencia de facto de Crimea. Así que la situación no es tan fácil, no es tan clara. No es que el gobierno ucranio tiene manos completamente limpias en este sentido. Yo pienso que claramente Rusia tiene intereses legítimos, sean culturales, de idioma, de historia,
de necesidad de los puertos de agua tibia, digamos, durante el invierno, con la cual tener acceso al Mediterráneo y al mundo. Así que no es tan fácil decir que Moscú no tiene un interés muy estrecho en mantener acceso a Crimea. Y Ucrania en las últimas semanas se ha demostrado un país a veces influenciado por la extrema derecha, lo que le da un poco una preocupación a Rusia para la minoría rusa. Por ejemplo, el gobierno de Ucrania recién eliminó el idioma ruso como el segundo lenguaje oficial de Ucrania, lo que nos parece una decisión muy inteligente o muy, digamos, abierta a su minoría bastante grande en el este del país que habla ruso como su lengua materna. Bien, agradecemos a Emilio Viano, él es analista político internacional y profesor de la American University, por haber compartido estos minutos con NTN 24. Buen día. Que tengan un buen día.